Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar esta madrugada aquí. Gracias a Dios porque nos levantamos una hora antes y no sé, casi no se notó, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar a meditar en la palabra de Dios. El tema es continuación de los que hemos estado tratando, se llama el Dios no conocido, parte número 3. Parte número 3. Veamos. Muy bien. Bueno, estábamos recordando que cuando Pablo estuvo en su estancia ahí en Grecia, especialmente en Atenas, él observó que en esa ciudad había una gran cantidad de templos y cada templo estaba dedicado a un diferente Dios. Pero entre toda la multitud de templos, notó que había uno que tenía afuera una inscripción que decía al Dios no conocido. Y precisamente cuando él predica ante los sabios griegos, ahí en el Areópago, él comienza su tema diciendo: al Dios que vosotros adoráis sin conocerle, a ese es al que yo les predico. Al Dios que vosotros adoráis aún sin conocerle, es a quien yo les predico. Fíjense qué cosa tan tremenda, porque los griegos eran considerados los hombres más sabios de aquel tiempo. Tenían conocimientos muy avanzados de física, de matemáticas, de astronomía, y eran grandes filósofos los griegos. Sin embargo, les faltaba el conocimiento más importante de todos los conocimientos, que es el conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Y eso se los paso a los jóvenes que ahorita están estudiando, porque pues se preocupan porque tienen examen y tienen que presentar matemáticas, tienen que presentar física y química y biología y no sé qué más materias, y ahí están esforzándose para poderlas entender y aprobar. Pero yo les pregunto, ¿y qué tanto se esfuerzan, qué tanto estudian la Biblia para comprender y entender mejor a Dios? Porque ese conocimiento es más importante que todos los que van a aprender en la escuela, en todo su curso de lo que lleven de kinder, primaria, secundaria y que sigue preparatoria y luego la licenciatura y luego posgrados, etcétera. De todo, el conocimiento más importante es conocer a Dios. Y los griegos tenían mucho conocimiento, pero no conocían a Dios. Del conocimiento de Dios se deriva todo lo demás. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 5, que ahí lo tienen, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que de ahí viene, de conocer a Dios, viene todo lo demás. Eso era con los griegos, pero también aún el pueblo de Israel, el pueblo a través del cual Dios había revelado a la humanidad, el pueblo que le había tocado ver cosas extraordinarias como ningún otro pueblo en la historia de la humanidad le ha tocado ver, que le tocó ver cómo el mar se abrió para que ellos pasaran en seco, que les tocó ver cómo caía del cielo el alimento, el maná, ¿verdad? Y nadie se moría de hambre, no había hambre ahí, todos tenían para comer, que les tocó ver cómo de una roca de repente se abría y salía agua para beber, agua purificada, ¿verdad? Mejor que la que venden en los negocios por ahí. ¿Qué más les tocó ver? Les tocó ver, por ejemplo, las murallas de Jericó, cómo se cayeron cuando ellos gritaron, ¿verdad? Les tocó ver cómo el sol se detuvo. Eso es algo extraordinario. Todas esas maravillas, y sin embargo, a ese pueblo de Israel le faltó conocimiento de Dios. Le faltó conocimiento de Dios. El profeta Isaías les dio una
comparación con el pueblo, hizo una comparación del pueblo de Israel con algo que seguramente no les ha de haber gustado a los judíos. Isaías capítulo 1 versículo 3, y me faltó el 5:13 aquí, pero nada más está el 1:3. Dice, el buey conoce a su dueño. ¿Con qué lo está comparando? Bueno, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, no tiene conocimiento. Los está poniendo más burros que los bueyes, ¿verdad? Que los burros mismos, que los asnos. Porque ellos dicen, conocen a su dueño, pero Israel no conoce a Dios. Y el 5:13 dice algo parecido, pero se me pasó ponerlo. Bueno, ahora, por no conocer a Dios, como debieron haberlo conocido, les fue mal. Les fue mal. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿De matemáticas? ¿De química? ¿De física? ¿De trigonometría? No sé, ¿de electrónica? ¿De Arduino? Ahí Juan Manuel sí me entendió. No, conocimiento de Dios. De Dios. Ahora, si eso le pasó al pueblo de Israel, si eso le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, también nos pasa o nos puede pasar actualmente al pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿no creen? Y de hecho está pasando, también está pasando. Por eso es que el apóstol Pablo escribió esta exhortación a la iglesia en Colosenses 1:10. Les dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los exhorta a que crezcan en el conocimiento de Dios. Exhorta a las iglesias cristianas, Pablo, y ahí nos toca a nosotros también, a crecer en el conocimiento de Dios. No decir, ya conozco, ya no. Sigue conociendo más, crece en el conocimiento de Dios. Porque por eso el pueblo de Israel fue destruido. Por eso el pueblo de Israel fue llevado en esclavitud allá en Babilonia y después esparcido por el resto del mundo, y hasta 1948 comenzaron a regresar a su territorio. Y eso no por ellos, sino por la fidelidad de Dios, que Él es fiel, aunque los hombres y las mujeres, para que no se vayan a creer mucho, somos infieles, pero Dios es fiel. Así que entonces vamos a continuar conociendo a Dios, vamos a conocer más a Dios. Ya en el mensaje anterior conocimos una cualidad de Dios, ¿se acuerdan cuál fue? Que Dios es santo, santo, santo. Es tan santo, 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 que cualquier pecado, por pequeñito que nos parezca, es horrible delante de Dios. Cualquier pecado, por pequeño que nos parezca. Solamente les quiero decir una pregunta. ¿Por cuántos pecados Dios castigó a Adán y a Eva? ¿Cuántos? Si saben la respuesta, por uno solo. Uno solo. Un solo pecado fue suficiente para que Dios expulsara del huerto del Edén a Adán y Eva y los sentenciara a muerte. Pues ¿cuántos pecados cometemos nosotros o hemos cometido ya nosotros? ¿Qué nos merecemos? Si Adán y Eva por un solo pecado los castigó Dios así, ¿qué merecemos nosotros por tantísimos pecados que hemos cometido?
Bueno, pues ahora vamos a conocer algo más acerca de Dios. Y el que hoy nos toca es que Dios es soberano, y le agregué absoluto. Soberano absoluto. ¿Cuántos sabían que Dios es soberano absoluto? Vamos a ver si es cierto. Miren, ¿qué quiere decir la palabra soberano? El diccionario me dio esta definición: que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Que ejerce o posee autoridad suprema independiente. En la tierra, en este planeta en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, no existe aquí algún ser humano que tenga soberanía absoluta. Tiene soberanía, pero no absoluta. Los reyes, los presidentes, los gobernantes de este mundo no tienen soberanía absoluta, ninguno. Tienen cierta autoridad, pero su autoridad está limitada. No pueden hacer absolutamente lo que se les antoje. No pueden. Tienen límites. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿quién tiene la máxima autoridad de nuestro país? El presidente de la República. Pues el presidente de la República no puede hacer lo que él quiera hacer. Todo lo que él quiera no puede. Puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer todo lo que se le antoje. Está limitada su autoridad. Tiene que primero respetar las leyes que hay en nuestro país. Eso lo limita. No puede hacer nada que esté fuera de la ley, o si no, se va a tener que enfrentar con un problema. Y más ahora que ya les quitaron el fuero. También el presidente está limitado porque hay otros dos poderes, el legislativo y el judicial, ¿verdad?, que lo pueden impedir, le pueden impedir hacer lo que él quiera. Pero en cambio Dios, él sí tiene soberanía absoluta. Él puede hacer totalmente lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Puse esta frase aquí: Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, sin consultar a nadie, no le pide permiso a nadie y no necesita que nadie le aconseje cómo hacerlo. Esa es la soberanía absoluta de Dios. Para confirmarlo, Isaías 46, versículos 9 y 10, aquí está diciendo el Señor lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Y acuérdense, yo anuncié en el pasado que iba a pasar ciertas cosas y sucedieron. Y estoy anunciando otras que van a suceder, y van a suceder porque yo quiero. Dice, y haré todo lo que quiero. ¿Se fijan? Absolutamente nadie puede decir estas palabras excepto Dios. Nadie puede decir, voy a hacer todo lo que quiero. Hay gente que lo dice. Es mi vida y puedo hacer lo que yo quiero con ella. ¿De veras? Primero, no es cierto. Ni es su vida, porque la vida nuestra no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Ni tampoco puede hacer todo lo que quiera. Son mentiras. Solamente Dios. Y nadie puede impedir lo que Dios hace o decide hacer. Nadie lo puede impedir. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, leemos en nuestras Biblias así: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice aquí que lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir.
Ustedes han visto por la televisión, o quizá les haya tocado en persona, una manifestación de esas violentas. ¿Cómo va la gente reclamando sus derechos, que no creo que sean verdaderamente derechos, más bien son sus chuecos? Van a reclamar ante alguna instancia, ante un departamento, ante un edificio de gobierno, y van, se manifiestan, gritan, insultan, les ponen vallas, pero van y tumban las vallas, las derriban y se van contra la puerta, aunque está cerrada y es una puerta fuerte, la golpean hasta que la rompen, se meten y hacen destrozos. ¿Lo han visto eso? Bueno, ahora les pregunto, ¿se acuerdan del arca de Noé? ¿Sí se acuerdan del arca de Noé? Noé entraron todos los animales, entró Noé con su familia, y después ¿qué pasó? ¿El arca se cerró? No, no se cerró sola la puerta del arca. ¿La cerró Noé? No, dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca. Ahora imagínense la multitud de personas que no se trataba de protestar por unos derechos, se trataba de salvar su vida. Imagínense esas personas, me lo estoy imaginando, no está en la Biblia, no vayan a decir así está, ¿verdad? No. Que fueran y se pararan frente al arca y golpearan el arca. Noé, ábrenos, que nos morimos. No quiere abrir Noé, vamos a tumbarle la puerta para entrar, y ¡zas! ¿Pudieron? Nadie entró. ¿Por qué? Porque Dios había cerrado la puerta, y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Él es soberano absoluto. ¿Ok? Bueno, hay muchas preguntas que se hace la gente que no sabe que Dios es soberano, no ha entendido que Dios es soberano. La gente que no tiene este conocimiento, que no conoce a Dios, se hace preguntas como estas: ¿por qué Dios creó el ángel que después se convertiría en Satanás? ¿Por qué lo creó? Fíjense los problemas que ha causado Satanás. ¿Por qué lo hizo Dios entonces? ¿Por qué no lo destruyó hace ya mucho tiempo atrás? ¿Cuántos problemas no habría en el mundo si Dios ya hubiera destruido a Satanás? Pero no lo destruye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puso el árbol del bien y del mal en el huerto si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer de él? ¿Para qué ponerle la tentación ahí, verdad? Como algunos que tienen alguna enfermedad, por ejemplo la diabetes, y que saben que no deben comer, por decir algo, pan de dulce. ¿Para qué se compran pan de dulce? Lo tienen ahí viendo la cena, ¿verdad? Y cada vez que van a sacar algo en el panecito, mejor no compren, ¿para qué le están dando tentación? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué permite Dios tanta maldad en el mundo? Mucha gente se pregunta esto, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es todopoderoso, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué permite que haya maldad en el mundo? ¿Por qué? Una última, ¿por qué a unos Dios los salva, a otros los envía al infierno? ¿Por qué no salva a todos? ¿Por qué no salva a todos? Bueno, podemos intentar contestar estas preguntas según nuestra propia opinión y decir, no, pues es que Dios así, Dios por acá y Dios por allá. Pero realmente la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es porque Dios así lo quiso y punto. Dios se le pegó la gana todo eso que está ahí. Porque Él es soberano absoluto y puede hacer lo que se le antoje. ¿Está claro? Leímos al principio del culto un pasaje en Romanos 9, ¿se acuerdan?
donde Dios se compara con el alfarero y nosotros con el barro. Y dice, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿y por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero a hacer del barro con lo que se le pegue la gana? Si quiere ser una vasija de un tipo o quiere ser otra, ¿que el alfarero no tiene derecho a hacerlo? Sí, entonces ¿qué estamos reclamándole a Dios? Que Él haga lo que quiera. Él es soberano. Y muchos no entienden eso. Muchos no entienden. Vamos a ver una mirada, vamos a echar una mirada a este pasaje de la Biblia que está en Ezequiel capítulo 34, versículos del 11 al 16. A ver si notamos la soberanía de Dios en estos versículos. Ezequiel 34, 11 al 16. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. El versículo 15 dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Notaron el pronombre yo tantas veces? En este pasaje vemos la soberanía de Dios. Dice Dios, yo haré esto, yo haré aquello, yo haré esto otro y yo voy a hacer esto más. ¿Se fijaron? Yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y yo voy a hacer aquello. Yo, ¿por qué? Porque quiere. Porque quiere. No dice, eso le estaba diciendo al pueblo de Israel porque había sido esparcido. Yo los voy a traer y yo los voy a poner y yo los voy a volver a poner en su tierra y yo les voy a dar como un pastor a sus ovejas, etcétera. No les dice, oigan, ¿me permiten que les haga esto? ¿Les gustaría que hiciera esto otro? ¿Me dan su permiso para poder hacer estas cosas y esto y esto? ¿Verdad que no dice así la Biblia? No le dice al pueblo de Israel, ¿me permiten que haga esto? ¿Me permiten que haga lo otro? ¿Me permiten que haga aquello? ¿Verdad que no? Dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, yo voy a hacer aquello. Dios no pide permiso para hacer las cosas que quiere hacer, ni, se van a acordar de algo, ni hace consultas, encuestas para ver la voluntad del pueblo, a ver qué quiere, como ya saben quién. No hace consultas, no hace encuestas, vamos a hacer una encuesta para ver qué opina él. No, yo lo voy a hacer porque yo digo, punto. Bueno, pero hay muchos creyentes que no conocen que Dios es soberano. ¿Han escuchado alguna vez a alguien que dice, el Espíritu Santo, que es Dios, dice, el Espíritu Santo es un caballero? ¿Se han oído hablar esa frase? Es un caballero, Él no va a hacer algo si tú no se lo permites. ¿Se han oído eso? Así dice algunas personas. El Espíritu Santo es un caballero, Él no va a violentar tu voluntad, Él espera a que tú le permitas actuar en tu vida. Yo pregunto, si tú le permites, ¿de veras? ¿De dónde sacan esto? ¿De dónde sacan esto? ¿Dios necesita nuestro permiso para hacer algo? Aunque sea en nuestra vida, que repito, no es nuestra, es de Él.
¿Dios necesita que le demos permiso? Ah, si no le damos permiso para actuar en nuestra vida, ¿no lo va a hacer? Es que si tú no le permites, y tú no estás haciendo esto porque tú no le permites al Espíritu Santo que actúe, entonces yo le puedo impedir al Espíritu Santo que haga algo que Él quiera hacer. ¿Tengo ese poder tan grande? ¿Tengo más poder que Dios? ¿De dónde sacan eso? ¿En qué clase de Dios creen? Un Diosito así chiquito, ¿verdad? Así chiquitito, que lo agarran y se lo meten al bolsillo. Mira, ahorita no te hago caso. Yo voy a hacer lo que se me pega la gana. No, eso no es cierto, eso es una herejía. Si Dios quiere hacer algo conmigo, lo hace aunque yo no quiera y no me pide permiso para hacerlo. Por cierto, yo estoy aquí en este lugar no porque yo quise. Y podemos, si pudiéramos traer algunas personas de la Biblia, nos dirían, sí es cierto, Dios no pide permiso. Dios nos hace hacer las cosas que Él quiere que hagamos, punto. Voy a poner 3 ejemplos. Primer ejemplo, Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés, estás muy cómodo aquí en Madián, cuidando las ovejas de tu suegro Jetro, te casaste, etcétera, tienes tus hijos, qué bonito, pero ¿sabes qué? Quiero que te regreses a Egipto de donde saliste y vayas y vas a libertar a mi pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Moisés? No quiero. Y le dice, y le puso una excusa, ustedes léanlo después. Nada más estoy resumiendo. Luego le dice por segunda vez y le vuelve a decir, no quiero. Y le pone otra excusa, no sé hablar, etcétera, etcétera. Y luego le dice otra tercera vez, vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto. No. Y a la cuarta vez, fíjese qué paciente es Dios, ¿verdad? Dice la Biblia. A la cuarta vez, muchos papás no aguantarían que un hijo les diga no 3 o 4 veces, ¿verdad? A la cuarta vez que le dijo Dios y que se negó Moisés por cuarta vez a querer hacer lo que Dios le decía, para que vean que no es un caballero Dios, sino dice, tú lo haces porque yo digo que lo haces, punto. Oiga, bueno, vamos a leerlo. Éxodo 4, versículos 13 al 15 dice y 18. Y él dijo, ay Señor, ahí está poniendo el cuarto pretexto, envíate ruego por medio del que debes enviar, es decir, mejor dile a otro, que vaya otro. A veces se le dice, hermano, ¿quién quiere hacer esto, hermano? No, mejor dígale a otro. Si Dios quisiera que tú hicieras determinada función, va a hacer que la hagas porque la haces y la haces. Y si no, es porque Dios no quiere que la hagas. No es porque tú te negaste, es porque Dios no quiere. No te quiere a ti para ese servicio. Dice, entonces, ¿qué pasó? Ahora sí se enojó Dios. Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, porque él había dicho, es que yo no sé hablar. Y he aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Finalmente, ¿qué pasó? Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. ¿No que no, Moisés? Por cierto, le dijo, voy a ver cómo están mis hermanos. No es cierto, voy porque me manda Dios y no me queda de otra. Y fue. Y no quería. Pero ¿qué pasó? Dios sí quería y fue. Otro ejemplo, Jeremías. Jeremías también fue un hombre al que Dios llamó para que fuera su profeta. Vamos a ver cómo fue el llamamiento. Dice Jeremías 1, capítulo 1, versículos 4 al 7. Jeremías 1, 4 al 7. Vino, pues,
palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, yo ya te tenía preparado a ti para que fueras mi profeta. Le está diciendo Dios a Jeremías. ¿Y qué contesta Jeremías? Y yo dije, ay, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Ven? ¿Quiso Jeremías? No quiso Jeremías obedecer a Dios. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Se fijaron? Vas a hacer lo que yo te digo. ¿Entendiste, Jeremías? Sí, Señor, está bueno. Y fue Jeremías. Y le tocó un tiempo muy difícil a Jeremías. Sufrió mucho Jeremías porque estuvo años y años profetizando y predicándole a Israel que se arrepintiera y se arrepintiera, porque si no iba a venir la invasión de los babilonios, se los iban a llevar cautivos, iba a haber muchas muertes, hombres, mujeres, niños muertos, y Jeremías ya lo podía ver porque Dios le había revelado todas esas cosas, y el pueblo, ¿saben qué? No se convirtió. Nadie. Y por eso a Jeremías se le llama el profeta llorón, porque él lloraba de tristeza de que el pueblo no se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. Y después lloraba de ver cómo se cumplieron las profecías que él había dicho. Pero, aunque él dijo, no, Señor, yo soy niño, tú vas a ir y vas a decir lo que yo te digo, punto. Oiga, papás, mamás, ¿no les ha tocado un hijo al que le dicen, hijo, por ejemplo, vamos a suponer, lava los trastos? No quiero. Te digo que lave los trastos. No quiero, dile a mi hermano, a mi hermana. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Si son padres de a de veras. De las orejitas o una varita por ahí. Tú vas a hacer lo que te digo. Órale, paz. Uy, sí, paz. ¿Verdad? Y se pone a lavar los platos. ¿Que Dios no tiene más poder que nosotros para hacer que hagamos lo que Él quiere que hagamos? ¿O necesita nuestro permiso? Está que le decimos, sí, Señor, como tú digas. Bueno, más vale obedecer por las buenas, ¿verdad?, que obedecer por las malas, porque si no queremos obedecer lo que Él manda, entonces se va a enojar como se enojó con Moisés. Se va a enojar. Y cuidado cuando Dios se enoje, quién sabe qué nos puede hacer. Mejor obedecer por las buenas lo que Él manda. El ejemplo más crítico de todos, ¿cuál es? De uno que no quiso obedecer, no le quiso dar permiso a Dios. Jonás. Este es el caso más dramático de un hombre que no le quiso dar permiso a Dios para obrar a través de su vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Lo convenció en 3 días, ¿verdad? Lo hizo que cambiara de opinión. Jonásito. Jonás capítulo 1 versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y luego qué pasó? ¿Se acuerdan? Jonás le dijo, vete a Nínive, y él fue para el otro lado, agarró un barco y se fue bien lejos, y en el barco Dios hizo que mandó una tormenta, y la tormenta se hundía el barco, y empezaron todos a rezarle a su Dios, y Jonás no hacía nada. Y dijeron, ¿tú qué te pasa? No, pues yo sé por qué está esta tormenta, es por mi culpa, échenme al agua y se acaba todo.
y no querían, pero finalmente lo tomaron y lo arrojaron al mar. Se acabó la tormenta, pero vino un pez y se lo tragó a Jonás. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches hasta que Jonás se arrepintió, pide perdón a Dios. Y luego dice en el capítulo 3, 1 al 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Sedita, ¿verdad? Sedita ya. La primera vez, no voy, me voy para el otro lado. Y la segunda vez, lo que tú digas, Señor. Mejor si voy. Mejor por las buenas obedezco a Dios. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros nos enfrentamos a algún problema y ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Ya sabemos lo que Dios manda que debemos hacer, pero no queremos. Pues Dios nos va por la fuerza a hacer que lo hagamos, por las buenas o por las malas, pero lo vamos a hacer. Porque Él no nos pide permiso, Él nos ordena y sus órdenes se obedecen. Se obedecen porque se obedecen. Y esto lo debe entender muy bien el hermano Santos, ¿verdad, hermano? Las órdenes se obedecen, ¿verdad? O una orden se obedece o deja de ser orden. Bueno, ahí vamos a dejar a Jonás. Vamos a otro punto: soberanía y poder de Dios en la salvación. Otro punto muy importante sobre la soberanía de Dios, y a mí me costó trabajo entenderlo, creerlo, pero así es. Dios es soberano en la salvación también, la salvación de las personas. Dios es soberano en la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Él decide, no yo ni tú, Él decide quién es salvo y quién no. ¿Tú crees que decidiste que aceptaste a Cristo? No. Fue Dios el que decidió aceptarte a ti y te puso en tu corazón que creyeras en Cristo y lo reconocieras como Señor y Salvador. Dice Romanos 9, versículos 15 y versículo 16. Dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo ven? Tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Él es soberano. La misericordia, para ser misericordia, tiene que ser voluntaria, o no es misericordia. Por eso, en su soberana voluntad, Dios decide tener misericordia hacia unos y no tenerla hacia otros. Él no tiene ninguna obligación. Igual ustedes, cuando tienen misericordia de una persona, la misericordia es algo voluntario, ¿no es cierto? No es algo obligado, porque si es obligado ya no es misericordia. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia, me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Punto. Así que no depende de que quiera, de que alguien quiera, sino de que, dice Dios, de que yo quiera. La salvación es, bueno, Juan 6, 65 dice, Juan capítulo 6, versículo 65 dice, Jesús dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si Dios no le pone a alguien en su corazón hacerlo, no va a venir a poner su fe en Jesucristo. Si Dios no se lo pone. Es una decisión soberana de Dios. Así que el estar nosotros aquí es para darle gracias a Dios,
que Él haya querido tener misericordia de nosotros y nos haya permitido, nos haya puesto la fe en Él. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos y esto no de vosotros. Dice, ¿qué? Me faltó algo. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, es don de Dios. La fe es un don de Dios, no de nosotros. No viene de nosotros, viene de Dios. La salvación es un acto soberano de Dios y además requiere de un milagro. Requiere de un milagro. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia enseña, recordemos que la Biblia enseña que una persona sin Cristo, una persona que no tiene a Cristo, está ¿cómo? Muerto. Muerto espiritualmente hablando. Y aún muerto, por más que se le predique el evangelio y se le quiera convencer, nunca, jamás va a creer. ¿Por qué? Porque está muerto. Se requiere un milagro. Que ese muerto viva, para que entonces pueda escuchar, pueda creer y pueda tener la vida eterna. Y ese milagro solamente lo puede hacer Dios. Miren, de todos los milagros que hizo Jesús a otras personas, en bien de otras personas, ¿cuál consideran ustedes que es el más grande o más extraordinario de todos esos milagros? Por ejemplo, Jesús le devolvió la vista a un ciego, sanó a un cojo, le limpió a un leproso, quitó demonios a una persona endemoniada, ¿verdad? ¿Cuál se les hace más extraordinario de todos los milagros? ¿Cuál? Yo también pienso que es la resurrección de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Ya había sido sepultado Lázaro. Y va Jesús ante su tumba y dice, quiten la piedra. Su hermana dice, no, Señor, porque ya hiede, su cuerpo ya está en descomposición. ¿Qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiten la piedra. Y la quitaron y dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Se paró Lázaro. Volvió a tener vida Lázaro. Miren, esto sucedió en la vida real. Un hombre, un hermano de una iglesia murió y fue sepultado en el cementerio. Y algunos hermanos de esa iglesia, empezando con el pastor, dijeron, Dios nos ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre lo haremos. Así que se fueron al cementerio, abrieron el lugar donde estaba el ataúd, sacaron el ataúd, sacaron del ataúd el cuerpo de esa persona ya, el cadáver muerto, y se lo llevaron al templo, lo trajeron al templo y ahí comenzaron a hacer una cadena de oración y vamos a orar y vamos a reclamar y declarar que este muerto va a resucitar y estuvieron duro y duro y duro y duro, ore y llore y llore y llore. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Los vecinos se enteraron porque empezaron a oler feo. Hablaron a la policía. Vino la policía y se los llevaron a la cárcel, empezando con el pastor. Solo Dios puede resucitar un muerto si es su soberana voluntad. Y ese es el milagro que tiene que hacer para que una persona crea en Jesucristo. A ese muerto espiritualmente lo tiene que revivir para que entonces pueda creer. Si no, es imposible que crea. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si no fuera porque Dios les dio vida, no hubieran podido creer en Jesucristo, porque ustedes estaban muertos, muertos, muertos.
Suponga que yo voy a una funeraria. Ayer estuve en una, por cierto, de un compañero de trabajo que falleció. Pero suponga que vamos a una funeraria y me paro frente a un ataúd donde está un cuerpo ahí adentro, de alguien que murió. Y le comienzo a predicar el evangelio, le empiezo a decir de lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a hacer y cómo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, etcétera, etcétera. Y al final le hago la invitación de que se arrepienta y que crea en el evangelio, que crea en Jesucristo. ¿Qué va a pasar? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues está muerto. No me puede escuchar absolutamente nada. Dios, igualmente, el incrédulo está muerto espiritualmente y no puede oír el mensaje del evangelio. No puede. Dios tiene que hacer un milagro para que pueda creer. Y ese milagro es que viva de su estado muerto espiritual, que reviva, que resucite. El profeta Ezequiel nos da una figura de este acto soberano y milagroso de Dios. Allí en Ezequiel capítulo 37 del 1 al 10 dice así, Ezequiel 37, 1 al 10, está muy interesante este pasaje de la Biblia. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Fíjense, Dios llevó a Ezequiel a un cementerio, pero abierto, ¿verdad? Estaban los huesos de personas fallecidas. Puros huesos, y por cierto, ya tenían mucho tiempo porque estaban secos. Secos, porque cuando están de poquito tiempo todavía tiene algo ahí de, mejor ya no les platico, tendones y cositas así, ¿verdad? Bueno, estaba bien secos ya los huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel, que conocía a Dios, no dijo, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Qué contestó? Y le dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. O sea, si tú quieres, sí, y si no quieres, no. Tú eres soberano. Lo que tú quieras, eso se hace. Eso fue lo que le contestó Ezequiel. Vamos a seguirle leyendo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ya me imagino, estaban todos los huesos revueltos y verdad, cada hueso fue con el que le correspondía, cada huesito se fue moviendo y se fue poniendo en su lugar para formar primero pues la calavera, ¿verdad? Y después les empezó a salir tendones, carnita, piel, y quedó un cuerpo, o muchos cuerpos ahí. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Nunca han visto un muerto? Sí, ¿verdad? Una persona recién muerta, ¿les ha tocado ver? Y uno los ve y parece que está dormido, ¿verdad? Dice, tiene todo. Tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene
estómago, tiene pulmones, pero está muerto. ¿Qué le falta? Así vio Ezequiel los cuerpos y dijo, pues están los cuerpos, están completitos, está todo enterito, pero no tienen vida. No tienen vida. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo al hombre allá en el huerto del Edén? Cuando Dios hizo al hombre, bueno, quién sabe dónde lo hizo, pero lo puso después en el huerto del Edén. Dice, lo hizo del polvo de la tierra, formó al hombre y luego ¿qué hizo? Ya estaba allí el cuerpo del ser humano, del primer ser humano que iba a existir en el mundo. ¿Y luego qué hizo Dios? Sopló en su nariz, dice, aliento de vida. Ese cuerpo le faltaba vida. Estaba enterito, completito, tenía todas las partes necesarias, pero no tenía vida. Y Dios sopló en su nariz. Y ese soplo es el Espíritu de Dios. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Y qué va a pasar el día de nuestra muerte? Ese espíritu se va a salir, ¿verdad? Y entonces vuelve a estar el cuerpo completito, pero sin vida. ¿Y a dónde va a ir? Bueno, eso ya depende. Pero aquí profetizó. Es una figura de lo que sucede con una persona para ser salva. Dios tiene que obrar un milagro, un milagro. De manera que el incrédulo está incapacitado para entender el mensaje del Evangelio. No puede, aunque quisiera, no puede. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es otro enfoque que da la Biblia a la persona incrédula. Tiene su corazón como duro, duro, y por eso no puede recibir el mensaje del Evangelio. No puede. Es otra manera de decirlo, en lugar de decir que está muerto en sus delitos y pecados. Tiene el corazón duro. Así que, para que pueda creer, Dios tiene que hacer un milagro. Dios es un cirujano de corazón, el mejor que hay. ¿Han escuchado que a las personas que ya tienen un problema grave en su corazón les han hecho un trasplante? ¿Cómo les abren así? Y les quitan el corazón y les ponen el corazón de otra persona. Un corazón sano. Es lo que hace Dios. Ese milagro lo hace Dios para que la persona deje de tener ese corazón duro y tenga un corazón que pueda recibir el mensaje de Dios. Dice Ezequiel 36:26. Vean ustedes lo que dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo ven? Dios es cirujano. Abre, quita ese corazón que teníamos de piedra y pone un corazón de carne. Ahora quiero que noten
dos cosas. Uno, no le deja el otro corazón. No tiene los dos corazones. Nada más tiene uno, el de carne. ¿Sí se entiende? Le quitó el corazón de piedra y ahora tiene el corazón de carne. Un corazón que ahora es diferente. Es otra manera de describir el nuevo nacimiento de una persona. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Se podría decir, tener un nuevo corazón. Que Dios te quite tu corazón de piedra y te ponga un corazón de carne. Pero no te deja el otro, por favor. Te lo quita. ¿Qué quiero decir con esto? Que el creyente no tiene dos naturalezas. Por ahí de repente algunos enseñan, una persona tiene una naturaleza espiritual y un creyente tiene una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Y a veces es guiado por la naturaleza carnal y otra vez por la naturaleza espiritual. No es cierto. Nada más tiene un corazón de carne y no tiene los dos corazones. Aquel que se lleva por la naturaleza carnal es que no es creyente. El que es creyente es el que es guiado por su naturaleza espiritual. Tiene un corazón de carne. Ese que tiene un corazón de carne, que es un verdadero creyente, es capaz de recibir el mensaje del evangelio y creerlo. Es capaz de amar a su prójimo, amar a sus enemigos, perdonar las ofensas, tener misericordia de alguien que esté necesitado, tener compasión por alguien en necesidad, etcétera, porque ahora tiene un corazón de carne, antes no podía. Pero solamente Dios tuvo que haber obrado ese milagro. Pero ese sobre quien Dios obró ese milagro es el que es el verdadero creyente, es el verdadero cristiano, capaz de hacer las cosas que un hombre no creyente puede hacer, no puede hacer. Bueno, la segunda cosa que quiero que noten es que Dios dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Quiero que noten una cosa, Dios no le pide permiso al hombre para hacer esto. No le pide permiso, dice, yo lo voy a hacer, punto. Y lo hizo con ustedes. No sé cuántos, porque algunos no son todavía creyentes, aunque creen que son creyentes. Pero el verdadero creyente se nota en su vida, es obediente a Dios, ama porque Dios es amor, dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, perdona porque Dios es perdonador, tiene misericordia porque Dios es misericordioso, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Dios dice, yo quiero y lo hago, punto. No pide permiso, no pide permiso. Pregúntenle a Saulo de Tarso, por ejemplo, ¿cómo iba Saulo de Tarso ese día? En contra de los cristianos, va hacia Damasco, ¿verdad? Con un grupo de personas ahí, dispuesto a ¿cómo se dice? A capturar a todos los cristianos que se encontrara y apresarlos, llevarlos a la cárcel, a que los maltraten y algunos hasta los maten. Pero ¿qué hizo el Señor? Se le presenta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué pasó con Saulito? Dios le cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Le pidió permiso a Dios a Saulo de Tarso? No le pidió permiso. Lo hizo porque él quería. Bueno, ahí le dejamos. Vamos a la conclusión. Dios es soberano en todo, es soberano absoluto.
Esto incluye la salvación. Ahora, no les va a gustar lo que sigue. No les va a gustar lo que sigue, ¿eh? Se los aviso. Pero es la verdad. ¿Por qué lo hace? Porque Dios nos ha salvado. ¿Por nosotros? ¿Por qué Dios salva al hombre? ¿Por qué Dios le da vida eterna a algunos? ¿Por qué Dios nos ha salvado a nosotros? ¿Por nosotros mismos? Porque somos muy chulos, muy guapos, muy bellos, muy hermosos, muy amorosos, muy cariñosos. ¿Será? ¿Será cierto eso? Dice la Biblia, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo hizo porque halló algo bueno en nosotros. No, eso enseña la doctrina del humanismo, que se ha mezclado con la doctrina cristiana, resultando una herejía. Siento bajarte de tu pedestal. No lo hizo por nosotros. Esas enseñanzas humanistas del día de hoy nos han hecho creer que nosotros somos lo máximo de la creación de Dios. Es más, Dios existe para bendecir al hombre. Dios existe para engrandecer al hombre. Dios existe para darle gloria al hombre, para glorificar al hombre. Dios existe para mí, para darme. ¿Es cierto eso? Eso enseñan. Y muchas alabanzas dicen eso. Ah, me diste, Señor, y me amaste tú a mí. No es cierto, es al revés. Nosotros existimos para glorificar a Dios. Nosotros existimos para darle honra a Dios. Nosotros existimos para servir a Dios. Para eso nos hizo. No al revés. No, Dios existe para servirnos a nosotros. Nosotros existimos para servirlo a Él. Bájate de tu pedestal. El hombre no es el centro del universo, el centro es Dios. Dios lo hace por Él mismo, por su propia gloria. ¿Por qué nos salva? Por su propia gloria. Para gloria de sí mismo, no por nosotros, porque nosotros no merecemos nada. Somos feos con ganas, horribles. Ya lo he dicho otras veces. Muchas veces lo he dicho, algunos me dicen, hermano, ya no diga eso. Pero es cierto, somos bien feos. Todos. Nomás que se nos presente la ocasión y se nos va a salir todo el cochambre que tenemos adentro. Dios lo hizo por su propia gloria. Ezequiel 36, versículos 16 al 23 y 32. Miren, este versículo no les va a gustar nada. Se lo dijo Dios al pueblo de Israel y se lo puede decir a Jericim también. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. ¿Ven qué figura usa Dios? A que no se espanten de que yo digo que somos como un pordiosero nauseabundo con harapos y cargando basura. La contaminó como inmundicia. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. ¿Cómo está nuestro país el día de hoy? Oigan los noticieros. Y que en Veracruz mataron a tantos, y que en Jalisco tantos, y que en el Distrito Federal tantos, o ya no es Distrito Federal, ahora le cambiaron nombre.
y que en Tamaulipas tantos muertos y que decapitaron y que hallaron embolsados y que derramaron sobre la tierra sangre, porque con sus ídolos la contaminaron, como está nuestro país. ¿No está contaminado de ídolos, de idolatría? Les esparcí por las naciones y fueron dispersadas por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Qué es lo que lo dio Dios? ¿Qué le dolió a Dios? ¿Qué le dolió a Dios? Que se profanara su santo nombre. Y eso deberíamos preguntarnos cada vez que hacemos algo que no está correcto, cada vez que desobedecemos lo que Dios nos ordena hacer, aunque no nos guste hacerlo. Estamos haciendo que la gente de afuera, mira, y eso que son cristianos, míralos, están profanando el santo nombre de Dios por culpa de nosotros, de nuestro cochino pecado que cargamos y que hacemos y que lo dejamos salir. Profanaron santo nombre, dice, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, estos son cristianos. Mira cómo se portan los cristianos, mira, todos peleados, mira cómo se tratan. ¿Qué le duele a Dios? Que se hable mal de Él, su prestigio, su nombre, su gloria, su honra de Dios. Deberíamos ser capaces de cualquier cosa con tal de que el nombre de Dios no sea manchado. Cualquier cosa. Para que el nombre de Dios no sea profanado por los incrédulos. Y de la tierra de Él han salido. Pero he tenido dolor, ¿de qué cosa? Al ver mi santo nombre profanado. ¿Qué le duele a Dios? Vuelvo a repetir, que su nombre sea profanado. Que la gente hable mal de Dios por causa de nosotros. ¿No podemos esforzarnos para que esto no suceda? ¿Poner todo de nuestra parte para que esto no suceda? Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y ahora viene esto. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones y a donde habéis llegado. Hermanos, eso es lo que nos debe importar siempre. Él dice, no lo hago por vosotros. Dios, a pesar de todo, tiene misericordia de nosotros, pero no por nosotros, sino por su propia gloria, su propio nombre. Miren, a veces alguien nos ofende, nos hace algo. ¿Y qué decimos? Es que me hizo, es que me faltó, es que me insultó, es que me traicionó, es que ¿qué notan? Estoy muy herido porque me hizo esto, estoy dolido porque me hicieron aquello, ¿saben qué está pasando aquí? Eso se llama idolatría. Un creyente cuando piensa así está siendo idólatra. ¿De quién? De sí mismo. Se está haciendo a sí mismo Dios, porque él solamente se ama a sí mismo y está dolido por sí mismo, en lugar de decir, esto me duele porque está insultándose el nombre de Dios, porque se está profanando el nombre de Dios, porque se le está doliendo el corazón de Dios. A mí no importa que me hagan lo que me hagan, me importa lo que está pasando con Dios. Porque si yo pienso en mí,
estoy siendo yo un ególatra, me estoy haciendo a mí mismo un ídolo. Yo me estoy convirtiendo en mi propio Dios y me quiero mucho y no quiero que nadie me toque y que nadie me haga nada mal porque yo soy mi Dios. ¿Me explico bien? Dejémonos eso ya y pensemos, si algo pasa, si algo ensucia el prestigio, el testimonio del cristianismo, eso va a dañar el prestigio de Dios, no el mío, el de Dios. Si un hijo me deshonra, me hace algo, no importa que me haga a mí. Es lo que le hace a Dios. Es lo que le hace a Dios. Eso es lo que importa. Si no, yo me estoy haciendo mi Dios. Yo me hago Dios a mí mismo. Me creo digno. Me creo puro, santo. ¿Acaso soy santo, puro para decir, ay, me hicieron? Y yo no he hecho muchas cosas a otras personas. Hipócrita sería yo si pienso así. ¿Se acuerdan aquellos hombres que fueron y llevaron a una mujer que fue encontrada en adulterio? Señor, esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús los ignoró y empezó a escribir así en el suelo. Y luego les dice, el que esté limpio de culpa que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Por lo menos tuvieron algo de conciencia y dijeron, no, todos somos pecadores, no tenemos ningún derecho de acusarla a ella, y se fueron. Pero nosotros somos más santos que esos hombres. Somos más puros y santos, no tenemos ningún pecado, así que yo voy a acusar a la hermana y al otro hermano y a aquel otro y esto y aquello. Ah, esa máquina, soy más santo que Dios. Ni Jesús lo hizo. Bueno, bajémonos del pedestal, amén. Y pongamos a Dios en donde debe estar. Dios está primero, Dios es el que importa. Lo que le hagamos a Dios es lo que nos debe doler, no lo que nos hagan a nosotros mismos, porque entonces nos convertimos en nuestro propio Dios. Dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y repite, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, que les dé vergüenza. Vamos a orar. Padre, no somos dignos de ti, no tenemos ningún derecho delante de ti. Al contrario, te debemos muchas cosas. Tú deberías recibir de nosotros todo, nuestra honra para ti, la gloria para ti, la obediencia a ti. La invitación de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sufra y sígame. Todavía está vigente. Pero nos hemos endiosado a nosotros mismos. Perdona, Señor, y ayúdanos a entender que tú eres soberano. Tú haces lo que quieres. Y el día que quieras y a la hora que quieras, por ejemplo, nos puedes quitar la vida ya, en este mismo momento, si tú así lo quieres. Nos puedes quitar la casa donde vivimos, si tú lo quieres, en cualquier momento.
Nos puedes quitar los muebles, los carros, nos puedes quitar la vida de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, como le hiciste a Job. Tú eres soberano, puedes hacer lo que quieras. Por eso Jesús dijo, cuando oréis, debemos decir, hágase, Señor, tu voluntad. Por eso también te agradecemos, Señor, que en tu soberana voluntad nos hayas permitido tener ese don que es la fe, para creer en ti y en tu Hijo, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Tú mandas, Señor, nosotros obedecemos. Más vale que lo hagamos por las buenas, porque si no, de todas maneras te vamos a obedecer. Tú mandas, nosotros a ti no te mandamos, te suplicamos, te rogamos. Y en esta hora, Señor, yo te suplico, te ruego que tú toques nuestros corazones. Si hay alguien que aún no había puesto su fe en Jesucristo, tú lo sabes. Que le des, te lo suplico, por tu soberana voluntad, la capacidad para que ocurra ese milagro en su vida, que cambie su corazón de piedra en un corazón de carne y crea el mensaje del Evangelio. Y se va a notar no porque levante la mano o pase al frente, sino porque su vida va a cambiar. Su estilo de vida va a ser diferente. Te va a buscar, te va a desear, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así va a tener sed de Dios, del Dios vivo. Y no va a poder apartarse, no va a querer dejar de congregarse para adorarte, para servirte. Si algún hermano ya creyente, pero que ha estado enfriándose también, Señor, te suplico que le renueves esa fe, que no haga como aquella iglesia de Éfeso que tú le dijiste, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que se vuelva ese primer amor, tú y solamente tú. Gracias, Señor, bendice tu palabra, que no vuelva vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.